9 TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis tiene un proyecto desde hace varios años denominado Childherit, que reúne a diversas instituciones a nivel internacional. Hay países involucrados como Bélgica, Francia, países de África, de propio América y por supuesto, el Colegio de San Luis es un centro público de investigación que desde la antropología está aportando a este proyecto. Lo invitamos para que se quede con nosotros porque hoy vamos a platicar en entrevistas muy breves con algunos de los investigadores que se reunieron recientemente en un coloquio y que platicaron sobre este proyecto, el futuro y el presente, pero sobre todo por las aportaciones que han hecho para investigar temas como patrimonio, infancia y desarrollo. Acompáñenos, comenzamos. Bienvenidos. El programa Childherit se basa en un colectivo de distintos investigadores en ciencias sociales, asociados a instituciones mexicanas, francesas, belgas y senegalesas, y que surge de la necesidad de demostrar que el patrimonio, la infancia y el desarrollo no deben pensarse de forma separada, sino en su conjunto. Además de señalar que la infancia y los niños también están en el centro de estas prácticas de transmisión de saberes, valores y riquezas para sus comunidades y los estados en los que viven. Es así como se invierte el modelo clásico del patrimonio centrado en el adulto y podemos voltear a ver a los niños desde una perspectiva antropológica, histórica y comparativa. La patrimonialización tiene que ver con los procesos voluntarios de incorporación y asimilación de valores construidos a través de la sociedad, la cultura, el contexto, el espacio y el tiempo. Se cuestionan y se comparten las definiciones universales de los organismos internacionales para una transformación positiva en la cultura de países como México. Es por ello que el proyecto Childherit ha realizado diferentes talleres, conferencias y seminarios, en donde los niños también han podido ser expositores, así como participantes, ya sea con el objetivo de compartir la visión del patrimonio desde sus infancias o de reforzar sus propios rasgos culturales. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Hoy nos encontramos aquí en el Colegio de San Luis y la verdad es que es un gusto y un honor tener a un grupo de invitados que han sido cabezas de un proyecto muy importante aquí en el Colegio de San Luis, pero también a nivel internacional. Es un proyecto denominado Childherit que ha convocado a muchas instituciones, a expertos, a académicos en el tema y que, bueno, pues han logrado realizar muy diversos espacios y muy diversas aportaciones valiosas, por supuesto, todas ellas, desde Argentina, Francia, Bélgica y por supuesto México a través del Colegio de San Luis. Así que bueno, pues vamos a platicar un poco sobre este proyecto y para ello comenzamos con nuestra primera invitada, que es la doctora Neira Alvarado. Ella, como ustedes saben, es investigadora del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis y encabeza este proyecto por parte de nuestra institución. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia. Bueno, pues a ver, platícanos un poco de lo que es este proyecto Childherit. Sé que la presión para que lo digas en pocas palabras y en pocos minutos es mucho, pero para que nuestro público en general sepa de qué se trata este proyecto, quiénes participan. Mira, es un proyecto que planteamos 3 investigadores que tenemos vínculos de hace tiempo y es un proyecto que reúne intereses sobre la infancia desde la antropología. Nos interesó plantear este proyecto, cada uno llegó de forma diferente al tema. En mi caso, por ejemplo, de años recientes empecé yo a trabajar el tema de la infancia desde la antropología porque la realidad de investigación donde yo me enfrentaba pues era una necesidad, ¿no?
Pero en este proyecto lo que nos interesó fue poder vincular diferentes nociones que se han trabajado poco, como es la infancia, el patrimonio y el desarrollo. Entonces, en las investigaciones antropológicas generalmente conocemos desde el punto de vista de los adultos esas realidades que se plantean y vemos la necesidad de conocer desde el punto de vista de los niños también cómo son esas realidades transformadas también por ellos, ¿no? Y cómo las ven, las perciben, las transforman, las crean. Y los diferentes temas de los miembros del equipo pues nos han ayudado justamente a poder comprender estas realidades desde el punto de los niños. Es un proyecto, como bien lo dices, internacional, transatlántico. Hay miembros del equipo en África, que trabajan en África, en Europa, en América Latina y México sobre todo, ¿no? Hay estudiantes, muchos de ellos ya son investigadores porque ya terminaron el doctorado, ¿no? Hay estudiantes de maestría también y bueno, la producción a nivel de publicaciones, de seminarios, de talleres a lo largo de los 3 años que este proyecto tiene del 2017 al 2019, pues ha sido muy amplia, ¿no? Es un proyecto que ha sido financiado por jóvenes equipos asociados del IRD y que, bueno, nos ha permitido obtener otros apoyos también con CONACYT, por ejemplo, para llevar a cabo actividades y apoyos adicionales con AMEXID, con la Embajada de Francia también y, por supuesto, del Colegio de San Luis. El IRD es, por sus iniciales en francés, es un instituto de investigación, a favor pues de prácticamente de proyectos que tienen que ver con gestión de programas científicos, algo así. ¿Nos podrías platicar un poco sobre qué es el IRD, a reserva de profundizar un poco más porque viene un invitado especial al respecto? Sí, bueno, es el instituto, como las siglas IRD, de investigación para el desarrollo, ¿no? Pero el desarrollo entendido también desde una perspectiva bastante dinámica y crítica es lo que nos interesa a nosotros, cómo podemos aportar transformaciones a las sociedades desde el conocimiento que hay, ¿no?, de las mismas, y que la antropología aquí juega en este proyecto un papel muy importante. ¿Cuál dirías que son los principales resultados o aportaciones que ha tenido este proyecto a lo largo de 3 años, en donde efectivamente se han llevado a cabo seminarios, talleres, cursos, reuniones interinstitucionales con expertos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales? Me parece que el aspecto mayor ha sido el poder dialogar entre los diferentes miembros del equipo para construir justamente este proyecto, desarrollarlo en los aspectos que habíamos considerado, desde diferentes geografías, desde diferentes puntos de vista y sociedades también y culturas también. Lo que hemos construido juntos, pues me parece relevante para aportar no solamente a la disciplina antropológica, no solamente para conocer que el patrimonio, también los niños en el patrimonio tienen un rol fundamental y que no vemos, que no observamos. Generalmente hablamos o de monumentos, de edificios, de historia, pero el aquí y ahora de los niños es fundamental, y estos resultados nos permiten ver justamente que ellos tienen este papel importantísimo, ¿no?, porque son personas de aquí y de ahora y que nos han demostrado que efectivamente ellos han transformado realidades, ¿no? Y entonces estas aportaciones a nivel de la academia y de la investigación me parecen básicas. No podría hablar de todos los proyectos, ¿no? Hay muchos, pero me parece que es una de las aportaciones, pero también desde el punto de vista del desarrollo. En el caso concreto de los gitanos, los Ludar, que yo trabajo, por ejemplo, ellos, digamos que uno de los patrimonios que tienen y que comparten es el espectáculo, los números donde los niños participan para dar un espectáculo en pueblos y ciudades del norte del país. Ellos retoman canciones, por ejemplo, o bailes de la sociedad del entorno, al apropiárselas, las transforman y entonces las vuelven a presentar en escena, pero
la gente de las localidades lo reconoce con esa apropiación, que son de ellos, ¿no? Pero entonces cuando ellos piensan poder presentar esos números en la Ciudad de México, por ejemplo, un caso que se dio, una invitación que les dieron que no se pudo llevar a cabo por muchas razones, pero ellos pensaban más bien con los adultos en presentarse ellos como gitanos, pero desde el punto de vista del imaginario que hay en la sociedad dominante, en la sociedad mexicana, es decir, portar faldas, las mujeres, los hombres con chaleco, ellos se veían haciendo esos números con esta imagen que hay. Entonces, si podríamos hablar de patrimonialización en este caso del espectáculo, sería con estos números, con esta imagen, digamos, generalizada que hay, ¿no?, de los gitanos. Finalmente, ¿cuál es, en menos de un minuto, porque vamos a corte, cuál crees que sea el futuro de este proyecto? Porque planteabas que estaban prácticamente por cerrar, digamos, esta etapa. Bueno, la idea es fortalecer esta red internacional, hacerla más amplia, por la riqueza que nos ha dado, ¿no? Y buscar, continuar en la búsqueda de financiamientos aquí en Europa. ¿Hay algún libro que ya hayan publicado o proyecto para eso? Sí, tenemos ya un libro publicado, Infancias Mexicanas Contemporáneas en Perspectiva, que de hecho está ya agotado, salió el año pasado, aquí en el Colegio de San Luis, y tenemos 3, 4 ediciones en proceso, y de las cuales una de ellas está planteada para Routledge, estamos trabajando en ello, y aquí en el Colegio de San Luis, coeditada por IRD, Universidad de Lieja y Colegio de San Luis. ¿Hay una página en donde puede la gente obtener más información? Sí, tenemos una página del proyecto, es chalherithypothèse.fr, y ahí se puede encontrar pues prácticamente todo el proyecto de un inicio hasta el momento, ¿no? Tenemos un documental, tenemos una exposición fotográfica también que vamos a presentar esta semana en el Museo de la Máscara, y pues todos están invitados. Bueno, muchas gracias, Neira. Vamos a seguir gracias en contacto contigo. Nos damos una pausa y regresamos. Sobre este mismo tema vamos a tener a una serie de invitados con quienes uno por uno iremos platicando de su papel justo en este proyecto internacional de investigación Childherit. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso, continuamos aquí desde el Colegio de San Luis y como les anunciamos en el primer bloque, estaremos a lo largo del programa de hoy entrevistando a varias personas, a varios investigadores sociales que se han involucrado en el proyecto Childherit. Aquí en el Colegio de San Luis lo encabeza la doctora Neira, es antropóloga que se ha preocupado precisamente por este tipo de investigaciones de patrimonio, infancia y desarrollo. Y uno de las personas que le han acompañado a lo largo de este proyecto es precisamente nuestro siguiente invitado, a quien le agradecemos y damos la bienvenida por estar con nosotros. Gracias. Él es Carlos Eduardo de Sureimán y él representa al IRD, este Instituto de Investigación para el Desarrollo francés. Platícanos, Carlos Eduardo, sé que eres francés, pero tienes un perfecto español, además ya casi vives acá, tanto que nos visitas. ¿Cuál fue tu participación en este proyecto? Buenas tardes y muchas gracias por su invitación. En realidad, trabajo en México desde varios años y a través de Elodie Rassi he podido conocer a la doctora Neira, con la cual hemos podido armar actividades compartidas a lo largo de varios años, o sea, que nos vimos por primera vez en el año 2012, cuando me hicieron el honor de invitarme aquí en el Colsan para realizar un seminario. Y poco a poco hemos ido pensando la manera de perenizar nuestras actividades a través de la investigación, pero también de la formación de estudiantes y de tal vez valorar también el trabajo sobre la infancia mediante coloquios, seminarios.
Y poco a poco, ya con el tiempo, con ya el mejor conocimiento del funcionamiento institucional, tanto del IRD como del Colsan, nos fuimos acercando para proponer un proyecto al IRD, para proponer un proyecto para financiamiento alrededor del tema de la patrimonialización, de la infancia y del desarrollo. Así que la suerte que tenemos a través del IRD es poder venir aquí con larga estancia, o sea, vivir aquí en México como residentes temporales, pero gracias a invitaciones, gracias a convenios que nos permiten trabajar aquí con socios y poder trabajar no de una manera oportunista, pero más bien pensando en actividades hacia el futuro, de largo aliento. Y eso es una diferencia con otras instituciones, digamos que trabajamos por proyecto, pero también tenemos como estrategia científica a largo tiempo que nos permite desarrollar actividades diferentes, pero ya con el tiempo necesario para que sea de calidad y para poder realmente construir en la duración. ¿Cuáles han sido, digamos, los casos que tú has investigado y los principales hallazgos o aportaciones? Ajá. Lo que me interesó mucho en este proyecto es la manera de considerar el patrimonio de manera diferente, porque cuando uno piensa en patrimonio, piensa en las iniciativas un poco formales y normativas de la UNESCO. Yo partí más bien de las iniciativas de la gente, y en este caso de los niños, que, digamos, desarrollan una serie de actividades relacionadas al patrimonio, pero son iniciativas desde abajo, digamos que no son iniciativas así construidas según las normas de la UNESCO. Y lo que me interesó mucho es el caso de los niños guías aquí en México, que son muy numerosos, aunque no se puede decir exactamente cuántos son, pero al recorrer la República uno se da cuenta de que unos niños te vienen a proponer su oficio, su servicio, su ayuda voluntaria. Y eso me fascinó, porque en los expedientes de la UNESCO no se hace referencia a los niños, se hace referencia a las generaciones futuras que van a recuperar, a apropiarse del patrimonio para conservarlo. Pero no hay como referencia explícita a los niños. Y cuando vi esos niños mexicanos a través de toda la República que te proponen servicio, que te proponen descubrir su patrimonio, me interesó mucho el tema. Y resultó ser fascinante porque estos niños guías no forman un grupo homogéneo. Hay muchas iniciativas locales de comunidades, de pueblos, de barrios, que permiten este desarrollo del trabajo de este tipo de trabajo de los niños. En 20 segundos, dinos qué esperas que pase con este proyecto que hoy está llegando a una etapa final. ¿Qué sigue? Yo creo que el reto para nosotros es crear una red internacional con una fuerte base en México, porque México siempre nos apoyó como investigadores y como proyecto, y el Colsan en particular, y a través de México podemos trabajar en otros países de la región, como Argentina, América del Sur, los Caribes también, Haití en particular, y también trabajar en África, donde nosotros tenemos buenas conexiones. Podemos trabajar en red, significa que mexicanos pueden visitar a África para trabajar el tema en África, y que también investigadores de África puedan venir a México y apreciar su patrimonio y pensarlo y analizarlo. Muchas gracias a Carlos Eduardo por esta intervención. Vamos a continuar ahora a platicar con la doctora Elodie Rassi. Ella es de la Universidad de Lieja en Bélgica y también involucrada desde un inicio en este proyecto y una partícipe muy activa con la doctora Neira Alvarado en este proyecto de investigación. Vamos a seguir platicando con ella a continuación. Bien, les decía que vamos a retomar esta conversación y nos acompaña la doctora Elodie Rassi. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, ahora platícanos, la Universidad de Lieja, particularmente tu proyecto, ¿en qué consiste y cuál es el papel que has tenido acá en el proyecto Childherit? En la Universidad de Lieja, cuando llegué en el 2010, lo voy a lograr,
desarrollé un curso de antropología de la infancia y poco a poco una revista con el colega Carlos Eduardo de Suremain y una colección de libros sobre infancia también. Y cuando encontré a Neira, después de algunos años, porque estudiamos juntas en Francia la tesis, decidimos desarrollar algo sobre la antropología de la infancia. Y es lo que logramos hacer en el seno de varias actividades y después en el proyecto, dentro del proyecto Childherit. Entonces, en este proyecto lo que me parece muy importante es que doctorantes de Lieja vinieron a México para dialogar, como lo dijo la doctora Neira, con doctorantes y estudiantes de maestría del colegio de San Luis. Y me parece muy importante el objetivo del proyecto en la formación de los estudiantes, porque tienen que dialogar con los demás, no quedarse en su propio lugar, y porque a veces es más fácil dialogar con su gente, pero hay que encontrar a otros investigadores. Otras miradas de otros países. Otras miradas, otros marcos teóricos, otra historia de la antropología y todo eso. Entonces, este diálogo me parece muy importante. Mi papel o mi investigación no fue realmente investigación, más bien talleres, patrimonio, que desarrollamos con una doctorante de aquí del Colsan, Elizabeth Rocha Zavala, que terminó su tesis de doctorado, y desarrollamos estos talleres patrimonio en dos instituciones, la Casa del Migrante en San Luis, aquí en San Luis, y EDUVI, una asociación para niños que no van a la escuela, marginalizados. Y el objetivo era como comunicarse con niños sobre el patrimonio, estos niños que no tienen la palabra, que no tienen el derecho a hablar de cosas de los adultos, ¿no? El patrimonio es algo serio para los adultos, no es algo en un tema que normalmente se ofrece como espacio de comunicación para los niños, pero es el ámbito del proyecto, ¿no? Entonces es mi parte al nivel de investigación, porque salieron muchas cosas de estos talleres, que los niños ya tienen algo que decir sobre el patrimonio, que no solamente repiten lo que los adultos dicen, tienen su propio punto de vista sobre el patrimonio. Y estos talleres son como herramientas para luchar contra exclusión, desigualdad. Y otro aspecto del proyecto que me parece muchísimo importante es el hecho que desarrollamos actividades múltiples, comunicación con la sociedad civil, por ejemplo, con la exposición que vamos a tener en el Museo de las Máscaras, con talleres, Universidad Popular, y los niños de la Casa del Migrante, por ejemplo, van a visitar este museo, los niños de EDUVI, los niños que hicieron talleres con los otros investigadores del proyecto, van a visitar este museo y participar en los talleres. Es un diálogo, es el diálogo que queremos fomentar entre varios actores de la sociedad. Elodie, muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo ya se nos comió y te agradecemos mucho que nos hayas compartido toda esta información. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con más integrantes de este proyecto Childherit, que pues ha reunido a un grupo importante de académicos de diversas naciones y perspectivas, disciplinas de las ciencias sociales, todo ello importante porque están volteando a ver a lo más importante que como sociedad tenemos, que es a los niños, a la infancia. Regresamos. El pasado 22 de agosto se llevó a cabo la conferencia ¿Qué hace la Academia Mexicana de la Lengua?, a cargo del doctor Alejandro Higashi, como parte de las actividades realizadas por la Cátedra Institucional Manuel Calvillo 2019 del Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis. El doctor Alejandro Higashi es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Durante la conferencia,
señaló que la lengua es como una institución viva, dinámica y en constante cambio, en donde los mismos hablantes deciden cómo hablar, qué decir y cómo transformar su lenguaje de manera que también impacte en las políticas públicas. El deber de la Academia Mexicana de la Lengua, por su parte, es el de contribuir a que los cambios tengan un sentido, desde un punto de vista histórico y de constitución social, además de la divulgación sobre el uso y conocimiento del lenguaje, el cual tiene un impacto desde la educación primaria, en donde los ejercicios, libros de texto, diseño de manuales y colecciones literarias guardan una estrecha relación con la consulta a la Academia Mexicana de la Lengua, con el objetivo de formar lectores desde las etapas más tempranas de sus vidas. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso y ahora toca el turno de platicar con Abdel Sifedin. Él es el representante del IRD aquí en México. Lleva ya un par de años acá en este país, en donde, bueno, pues él nos va a platicar de manera más cercana qué es lo que hace el IRD, por qué le interesa particularmente México, porque entendemos que tienen un buen número de proyectos en los que están participando. Así que, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El Instituto de Investigación para el Desarrollo Francia IRD es un instituto único en el mundo que depende de 2 ministerios en Francia. Es decir, pertenece al gobierno francés. Claro, depende del Ministerio de Enseñanza e Investigación, como también del Ministerio de Relaciones Exteriores. En México tenemos más o menos 35 años trabajando con los socios en México en varias temáticas, a partir de matemáticas como de patrimonio, migración, que es un tema muy importante para la región. Trabajamos también en salud, principalmente sobre las enfermedades, los vectores, que es una temática importante en escala regional que interesa mucho a México. Trabajamos en el cambio climático, impactos. Que es tu tema, además. Sí, claro, sobre las zonas áridas. Como sabes, México te representa casi la mitad del norte, son zonas áridas. Y regresando al Instituto de Investigación para el Desarrollo, estamos presentes en casi 42 países. Por ejemplo, en América Latina estamos presentes en Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, México. Pero la particularidad de México es que estamos desarrollando proyectos no solamente en México. México es nuestro socio para trabajar principalmente en América Central y el Caribe, como lo dijo el profesor Carlos Eduardo de Surma. Entonces, la particularidad de IRD es que nuestros investigadores van a pasar una estancia de 4 años con los socios mexicanos trabajando en esta temática de interés común. Entonces, no es una cooperación solamente bilateral, pero también una cooperación de interés común que puede ser aplicada en otros países en América Central. Las temáticas que interesan mucho al gobierno mexicano, o sea, la migración, trabajamos mucho esto con el CIESAS, que es un otro instituto, y como lo mencionó los investigadores que hablaron antes de mí, con el Colsan hablamos realmente de una temática que es importante, que es el patrimonio de la infancia, y se interesa en niños, es algo muy importante. ¿Por qué le interesa al IRD particularmente este proyecto en donde tiene que ver la patrimonialización, la infancia y el desarrollo? Bueno, sabemos que mucho tiempo no consideramos el niño en la estructura vertical, familiar, también la sociedad. Este proyecto es de interés muy importante porque tiene una plaza importante ahora de la infancia para no solamente participar en la vida, pero enseñarnos modelos nuevos, cómo lo podemos generar, aplicarlo en la vida social de nuestro día. Los niños pueden enseñar mucho para los adultos. Entonces, creo que este proyecto, como lo mencionaron mis colegas, no solamente desde México, también podemos usarlo, aplicarlo en otros países, en el Caribe, en Haití, y también que esta cooperación transatlántica en África. Claro,
compartir la experiencia es algo muy importante. ¿Cuál dirías que son las principales aportaciones luego de varios años que ya ha venido trabajándose este proyecto? Además de la valorización científica, algo importante es la formación de recursos humanos. Este proyecto formó no solamente mexicanos, pero también estudiantes, doctorantes de Europa. Y esto cambia la visión de modelos que no tenemos en Europa. Y creo que este proyecto Child Earth tiene su impacto muy importante en la manera de ver las cosas, en la manera de ver el niño. Esto es muy importante en relación a los países que trabajamos en el IRD, como lo mencionó el doctor Carlos Eduardo. Este proyecto estamos apoyándolo para construir una red internacional sobre la infancia. A eso iba, ¿qué sigue? ¿Van a seguirle en este proyecto? ¿Es interés del IRD permanecer y hacer que en el futuro crezca? Claro, nosotros vamos a apoyar a 100% este proyecto con Colsan, que es un socio importantísimo para el IRD, y no solamente desarrollarlo, pero montar una base fuerte en México y desarrollar este proyecto a partir de México de manera regional. Este es el interés que tenemos con el socio México, no es trabajar con la cooperación bilateral, pero montar una alianza a través de esta red internacional que queremos apoyar, que normalmente no va a llamar Child Earth, es Global Earth, pasamos a la escala más global. Pues esas son muy buenas noticias. Yo creo que Neira debe estar muy contenta con esto y particularmente el Colegio de San Luis, por supuesto, por seguir trabajando con este tipo de socios como el IRD. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos del trabajo que han hecho fuera de este proyecto de los niños acá con el colegio desde el IRD en México? Sí, además el proyecto Child Earth es una joven equipo asociado al IRD, pero en México tenemos el Laboratorio Mixto Internacional que se llama MESO, que se interesa mucho a la movilidad y migración, principalmente a las fronteras sur para norte. Y este proyecto desarrollado no solamente con México, también incluye algunos países de Guatemala, Belice, Costa Rica, se interesa mucho en esta temática de migración, que claro, involucra también niños. Y este importante proyecto puede realmente tener una cooperación con Child Earth. El IRD también se involucra en temas, decías, de cambio climático. ¿Han estado también trabajando proyectos de ese tipo en México? Claro, en México desde el 2017 estamos trabajando en la escala de México. Montamos una red internacional mexicana sobre cambio climático, el océano principalmente. Sabemos, por ejemplo, que la temática del sargazo es una temática de interés muy importante para México, no solamente para México, también por Caribe. Entonces, varios investigadores del IRD de Francia están colaborando con profesores de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, para encontrar soluciones hoy. Y no sabemos que esta temática es muy importante para México. Y estamos no solamente haciendo esto, también desarrollando proyectos de biotecnología. ¿Qué hacemos con sargazo después? Muchas veces pareciera que esto se queda como en las cuatro paredes de los laboratorios o de los académicos, y creo que es muy importante que se sepa que este tipo de colaboraciones, de cooperaciones, no solo aportan ustedes recursos económicos, sino también la parte de los investigadores. ¿Qué esperan en el corto o largo plazo de este tipo de proyectos? Justamente estamos trabajando con el INE, que es el Instituto Nacional de Cambio Climático y de Ecología, que son para poder realmente transformar este conocimiento en índices de aplicación directamente a la sociedad. Entonces, por esto estamos desarrollando dos proyectos paralelos. Es un proyecto sobre el impacto del cambio climático en zonas áridas, con el IPC, que es el Instituto Nacional Potosino, donde vemos el impacto social. Estamos trabajando sobre un observatorio social, porque para mí realmente la sociedad es el foco principal de investigación y tenemos que construir una puente fuerte entre la investigación y la sociedad. Finalmente, ¿cuál dirías que es la importancia de seguir colaborando países como México y como Francia a través de este tipo de proyectos? Francia desde diciembre de 2017 con México hicieron una decisión de trabajar como alianza, no solamente de cooperación bilateral. Juntar los esfuerzos para ayudar no solamente
los países de América del Sur, pero también en la región de América Latina. Creo que hoy México es el importante socio del IRD en esta región y vamos a continuar trabajando en temáticas de importancia no solamente de México, también de la región y del mundo. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el doctor Abdel Sifedin. Exacto. Estaba a punto de decirlo sin una traba. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con otros 2 investigadores que han formado parte de este proyecto. Y acá estamos llegando a la última parte del programa, pero créanme que es igual de interesante la charla que seguiremos a continuación. Una pausa. A finales de junio tuvimos una serie de eventos académicos vinculados al proyecto de Childhood, en donde además se abrieron las puertas para que la sociedad en general pudiera conocer un poco más de cerca algunos de los principales aspectos que se trabajan en este proyecto de investigación, en donde, bueno, pues el principal foco de atención, digamos, está en la infancia. Hubo una exposición fotográfica, un coloquio, algunos talleres, en fin. Hay algunos investigadores que nos visitaron justamente con este motivo y nuestra siguiente invitada es precisamente una de ellas. Ella viene de Argentina, ella es la doctora Carolina Remorini de la Universidad de La Plata, a quien agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Platícanos sobre, bueno, pues, cuál es tu experiencia, este acercamiento que tuviste ahora con el Childhood, qué piensas, y bueno, ya después platicamos un poco más de lo que haces particularmente desde la Universidad de La Plata. Bien, bueno, para este coloquio internacional fui invitada por Charles Edouard, Elodie y Neira Alvarado, así que bueno, mi agradecimiento total para el IRD y para el Colegio de San Luis. La verdad que es una oportunidad sumamente interesante para dialogar con colegas que están trabajando ya hace mucho tiempo sobre temas de patrimonio relacionados con la infancia y con el desarrollo. En Argentina estos campos están bastante desconectados, así que la verdad que este evento es una oportunidad para mí para empezar a pensar cómo otros colegas lo están encarando desde sus experiencias en otros lugares del mundo y bueno, presenta proyecciones bien interesantes para el futuro y para repensar lo que hacemos en Argentina también. ¿Cuáles son los proyectos que tú trabajas en la Universidad de La Plata? Mira, nosotros en La Plata, yo vengo del campo de la etnografía, hacemos una serie de investigaciones, algunas están centradas en niñez, otras no. En mi caso particular, yo trabajo sobre niños y niñas en relación a las prácticas de crianza y las trayectorias de desarrollo infantil, y en particular para este coloquio traigo una experiencia de trabajo en una comunidad rural de Salta, del norte de Argentina, que tiene unas características muy similares a lo que es la región de San Luis de Potosí en términos ecológicos y también en algunas prácticas que tienen que ver con el manejo del ganado. Y básicamente mi presentación fue sobre la participación de los niños en actividades de valor ceremonial y patrimonial, recuperando un poco lo que decía Carlos Eduardo antes, cuando se plantea que aquello que es de valor patrimonial desde las instituciones
gubernamentales o internacionales no siempre se tiene en cuenta qué es lo de valor para las propias comunidades. La etnografía pone el foco sobre la perspectiva de las personas y en relación a eso recuperamos la perspectiva de los niños y el interés que tienen por la participación en esta ceremonia como parte de su identidad y de su patrimonio cultural. ¿Por qué crees que es importante que justo a través de este proyecto, de hecho la misión del proyecto así lo dice, uno de los objetivos es probar que lejos de ser campos separados, el patrimonio, la infancia y el desarrollo deben considerarse conjuntamente en una perspectiva antropológica, histórica y comparativa? Bueno, esto me parece que es central a una comprensión antropológica de cualquier fenómeno, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos como antropólogos la atención a los procesos comunitarios, los niños son actores plenos de sus comunidades, tienen su conocimiento, su participación en distintos ámbitos, en función de eso ponen en juego sus propios intereses, su proyección al futuro, pero también su situación presente, ¿no? Para un poco abandonar esta idea del niño como proyecto futuro y no de aquello que le interesa, las problemáticas por las que están atravesados en la actualidad. México, Argentina son países muy grandes, son muy desiguales en cuanto a las oportunidades que tienen para los niños y en Argentina estamos todo el tiempo pensando en estas cuestiones para corrernos un poco de esta visión normativa y universalizante de los niños y por supuesto pensarlos como actores en el desarrollo de sus propias comunidades y pensando, bueno, cuáles son los problemas más globales que los afectan. El cambio climático, por ejemplo, que es un tema de los que se venía conversando, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado la doctora Carolina, ahorita le digo, Carolina Remorini de la Universidad de La Plata. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. A mí me encanta que este proyecto, bueno, no me encanta, a todo mundo creo que nos interesa, mejor dicho, que este tipo de proyectos de los investigadores en ciencias sociales volteen hacia la infancia porque son el presente, no nada más hay que pensarlos como un futuro. Vamos a continuar con esta charla y bueno, pues ahora toca el turno de invitar a Lefranc Joseph, él es de la Universidad Estatal de Haití, con quien también vamos a platicar porque estuvo acá en el Colegio de San Luis como parte de este coloquio y de estos trabajos que hacia finales de junio se realizaron. Bien, como les decía, nuestro siguiente invitado viene de la Universidad de Haití y también estuvo aquí en el Colegio de San Luis invitado por este proyecto de Child Heritage en donde realizaron un coloquio, se reunieron un grupo de investigadores especializados en el tema y están precisamente revisando esto que tiene que ver con infancia, desarrollo, patrimonio. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias. Me dijeron que habla español porque yo ni jota de francés, así que gracias por tu paciencia. A ver, platícanos. ¿Cuál fue el motivo que estuvieras aquí en el Colegio de San Luis participando en este coloquio? ¿Con qué tema? ¿Con qué proyecto? Sí, yo estoy aquí para participar en el coloquio sobre la infancia y la patrimonialización. Y mi presentación fue una presentación sobre un trabajo que estoy haciendo ahora en Haití sobre el imaginario de la patrimonialidad en los niños haitianos en el contexto escolar. Mi interés ha sido de ver cómo los niños, como personas, son capaces de producir un discurso sobre su acción en el contexto del patrimonio, en su contacto con el patrimonio, y también desarrollar un sistema de valor para apreciar sus acciones y también su discurso. En otros términos, me interesa la capacidad de los niños a producir un discurso y también a producir una reflexión sobre ese discurso en el contexto de la patrimonialidad en Haití. ¿Tú trabajas este proyecto con cuántos niños en un solo lugar? Sí, ¿Y por qué? Mi investigación sobre el tema de la patrimonialidad en relación con los niños tiene que ver con otras investigaciones que estoy conduciendo en Haití, en el Puerto Príncipe, en el contexto escolar, sobre la experiencia escolar de los niños haitianos. Y entonces, en ese sentido, mi interés se encuentra conectado con el tema de cómo los niños viven la patrimonialidad en conexión con los dispositivos escolares que tienen que ver con la educación patrimonial. Entonces, yo parto de la realidad de que la escuela tiene un conjunto de dispositivos a través de las cuales enseña, como propone una enseñanza del patrimonio al niño. El niño, como ser capaz de acción y de reflexión, de reflexividad,
se apropia esta enseñanza y se crea un imaginario de la patrimonialidad. Y a partir de este enfoque, yo estudié cómo eso tiene que ver con las representaciones y también el patriotismo, y etc. Platícanos brevemente qué concepto, cómo explicar este concepto de patrimonialidad o patrimonialización. La patrimonialización es un concepto clave para entender lo que es el patrimonio, porque hay una tendencia, sobre todo de parte de las instituciones internacionales, a esencializar el patrimonio, es decir, que nos proponen una definición del patrimonio dejando olvidando que el patrimonio siempre se encuentra, es el resultado de un proceso de patrimonialización. Y lo que me ha interesado en el marco de esta investigación y a todos mis colegas y como en los intercambios fue de desconstruir esa forma de pensar la noción de patrimonio y proponer entender el patrimonio a partir de su contexto de producción que se hace a partir de la patrimonialización, que es un proceso social y también político. Y al mismo momento entendemos que la patrimonialidad es como un elemento clave para entender el patrimonio, con la relación, a partir de la relación que la gente desarrolla con lo que se considera como patrimonio suyo. Finalmente, platícanos en un país como Haití, ¿por qué es interesante abordar este tema con la infancia? Sí, es fundamental, sobre todo en el contexto actual donde el país se encuentra en una crisis generalizada y los niños, como actores capaces, como personas capaces, tienden a interpretar, a utilizar el patrimonio como un marco teórico para entender lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo, en mi investigación lo que he entendido es que los niños tienden a interpretar la situación actual del país a partir de lo que tenemos como patrimonio, de lo que nos hace una nación. Y ese aspecto nos deja entrever cómo la patrimonialidad, el patrimonio o la patrimonialización, y tal como lo pensamos, puede servir como un marco para entender la sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tu estancia acá en San Luis sea muy placentera y que te lleven a tomar un poco de mezcal también. Muchas gracias a usted. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto estar en este espacio a través de Canal 9. Gracias por todo el apoyo que siempre nos han brindado. Nosotros seguiremos aquí en el Colegio de San Luis. Los dejo ahora con la cápsula de actividades Colsan de los próximos días. Soy Lidia Huache, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a sus actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 27 de agosto se realizará el seminario permanente La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México, con el tema La construcción del Estado de Derecho como un elemento de seguridad personal, de 17 a 20 horas en la sala de videoconferencias 1. El 30 de agosto los invitamos a las diferentes actividades que se llevarán a cabo dentro del seminario Impresos Populares de Antonio Vanegas Arroyo. Consulta los horarios y las mesas de trabajo a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. El 2 de septiembre, no te pierdas las presentaciones editoriales A las Armas y Tras la Guerra, La Tempestad. Coordina el doctor Alejandro Cañedo. De 19 a 20 horas, con sede en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. El 4 de septiembre tendrá lugar una nueva sesión del Seminario Permanente, Repensar el proceso de integración de la Unión Europea, de 10 a 13 horas, en la Sala Capitán Miguel Caldera, de El Colegio de San Luis. El 11 de septiembre, no te pierdas la siguiente sesión del Seminario Permanente, Imágenes e Imaginarios de las Poblaciones del Semidesierto Potosino y áreas adyacentes, a las 17 horas, en la Sala de Seminarios 5. El 12 de septiembre, se reanudará el seminario Patrimonio Efímero Compartido, Memorias, Experiencias, Cultura Popular y Vida Cotidiana, a cargo de la doctora Jennifer Jenkins, de la Universidad de Arizona, a las 10 horas en la sala de videoconferencias 1. Consulta el programa completo de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx.
Síguenos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Muévete, ve.